Bienvenidos a Convida, un programa de reflexión y motivación con el pastor Rolando Soto. Enfoques pastorales sobre los desafíos que presenta el mundo de hoy. Gracias por estar de nuevo en Convida, un programa pensado en ayudarle a dar un giro positivo en su vida. Nuestros temas son enfocados desde tres ángulos: un enfoque desde la cotidianidad, otro desde la palabra de Dios y el tercero desde la aplicación práctica para nuestras vidas. Nuestro tema de hoy lo titulamos Gente tóxica. Tóxico es cualquier sustancia artificial o natural que produzca un efecto dañino sobre un ser vivo al entrar en contacto con ella. Sin embargo, desde la década de los 80 ya se utilizaba el término tóxica para referenciarlo a las relaciones humanas, porque resulta que también existen personas que tienen una capacidad similar de hacer daño a otros con su manera de relacionarse. Permítanos describir el concepto de gente tóxica, de personas tóxicas, describiendo algunas características de una persona así. Tóxica es la persona meteculpas. Se trata de una persona que ejerce una influencia capaz de crearnos fácilmente sentimientos de culpa o de inculpación. Tóxica es la persona descalificadora. Es una persona que ejerce la tendencia a hacernos sentirnos menos. Nos da palo porque bogamos y palo porque no bogamos. Su especialidad es el sarcasmo. Tóxica es la persona gendarme, es decir, es una persona que está vigilando todo lo que hacemos, como si se tratase de un policía. Con su tendencia autoritaria nos marca las acciones que según ella debiéramos asumir para cuidar nuestras cosas o para cuidarnos de los demás. Tóxica es la persona metrómetra, es decir, la persona que tiende a ser la medida de los demás. Sus frases favoritas suelen ser algo así como: yo lo hubiera hecho así o asá. Me parece que debías. Sus ideas, sus acciones y sus elecciones son las mejores y deben ser referentes para los demás. Tóxica es la persona agorera, la persona que en muchas de las cosas que hacemos nos anuncia desgracias. Nos habla de que las cosas que estamos haciendo nos van a salir no como esperábamos, sino mal, o que debemos tener cuidado de esa salida que vamos a hacer porque las noticias dicen que eso está sucediendo o aquello. Tóxica es la persona tirriosa, es la persona que gusta de meternos cizaña, odio o resentimiento contra otras personas, especialmente contra las personas que solemos apreciar más y que de alguna manera le caen mal o les resulta ser su competencia personal. Tóxica es la persona espinosa, es la persona que sea por donde la abordes te punza. Es como la verdura del chayote, pataste o huisquil, como le llaman en otros lugares. Es una persona punzante, neurótica, al que no se le queda bien. Es irónica. Para ella, en cada sopa hay un pelo. Uno vive pensando cómo entrarle, cómo ir a ella sin que reaccione con sus insolencias. Tóxica es la persona manipuladora. Es la persona que utiliza sus adversidades, sus limitaciones o sus buenos recursos para tratar de obligarnos a hacer lo que ella quiere que uno realmente haga. Son personas que nos llevan al punto de presionarnos a dar información que no queremos dar. Se aprovechan de nuestros sentimientos para ser tratadas o con un mejor beneficio para ellas mismas. Tóxica es la persona quejumbrosa. Es la persona que se queja de todo cuando estamos presentes. Todo le incomoda. Nuestros defectos se destacan a sus ojos. Es la persona que dice: tengo frío y mucho frío. Y cuando le acercamos un abrigo, entonces dice: qué calor el que está haciendo. Sus insatisfacciones lo hacen sentir a uno ansioso. Podríamos seguir
describiendo características de personas con estas actitudes tóxicas. Seguramente usted tendría algunas que agregar. Estamos identificando a personas cuyos actos, palabras y gestos nos causan daño emocional, espiritual y psicológico. Nos enferman, nos estrujan, nos llenan de ansiedad, nos alteran. Con ello en mente, enfoquemos el tema desde la cotidianidad en nuestro primer segmento. La reacción más común de una persona tóxica es que se vuelve insoportable. Lo difícil es cuando tenemos que vivir con una persona así o trabajar con una persona así o ser parte de un grupo importante donde hay una persona así e incluso hasta tener un pariente o un vecino así. Sobre este tema, el pastor bautista Bernardo Stamateas, quien es psicólogo, sexólogo, escritor y conferencista internacional, ha escrito un libro titulado Gente Tóxica. Otro de los autores que ha tratado el tema es Francisco Gavilán, psicólogo, escritor y conferencista, que escribió el libro Toda esa gente insoportable. Sin duda que si hemos aceptado vivir al lado de una persona tóxica es porque de alguna manera hemos creado una dependencia emocional o afectiva con ella. Pero debemos tener el cuidado de que esa relación no nos esté lesionando, no nos esté oprimiendo o intoxicando el alma. Uno debe saber que cuando lo bueno que uno es ha comenzado a no serlo, eso no está bien. Otra de las autoras que escribe en relación al tema es la psicóloga Silvia Congost, especialista en autoestima y en dependencia emocional, que escribió el libro Cuando amar demasiado es depender. Hablando de relaciones de parejas tóxicas, señala la autora que podemos saber que vivimos con una pareja tóxica cuando tu pareja te trata mal, te habla mal, te insulta, te humilla, te menosprecia, te falta el respeto y por encima de eso no te valora, no te admira y su cercanía te produce ansiedad y hasta angustia. Y sigue sumando, cuando tu pareja te dice lo que tienes que hacer, cómo tienes que vestir, cómo debes hablar y comportarte con otras personas y especialmente cuando no logras sacar de ella un mejor resultado a pesar de tus intentos de comunicarte positivamente. A ello se pueden sumar otras actitudes como estas. Hablas y tu pareja calla. Le pides que opine y no contesta. Le solicitas una acción y no la hace. Y, sin embargo, vives con ella pensando que en cualquier momento va a cambiar. Terminas aceptando lo inaceptable. Podríamos trasladar esta clase de situaciones a otros ámbitos, especialmente a ámbitos laborales. Ese superior que se vuelve tóxico a tu vida, o ese líder de tu grupo o de tu iglesia que daña tu autoestima, tu autoconcepto, tu estabilidad emocional cada vez que trata contigo. ¿O qué tal ese amigo que no te sacas de encima, o ese hermano en la fe que, amparado en legalismos y en moralismos, se comporta como guardián y medida de tu vida? Y lo que es más, y más doloroso, a veces un padre, una madre o un hijo se nos ha convertido en una persona tóxica. Hay una palabra que has ido aprendiendo a tener contigo para sobrevivir en relaciones así: paciencia. Algunas de las personas tóxicas con las que vivimos nos demandan paciencia extra. Esa virtud es algo con lo que hemos sido tratados por Dios cuando nosotros nos comportamos tóxicamente con Él. En el siguiente segmento de Convida queremos abordar el tema desde la palabra de Dios, considerando la historia narrada en el libro bíblico de Esther. Así que le invitamos a venir a la sección o al segmento de la palabra.
Queremos enfocarnos en un caso contenido en el libro de Esther, ahí en el Antiguo Testamento. Y deseamos destacar 4 personajes: la reina Esther y su primo Mardoqueo, que eran judíos; el rey babilónico Asuero, que llegó a ser esposo de Esther; y su consejero Amán. Este último fue una persona tóxica para las 3 personas anteriores que mencioné. Mardoqueo era más adulto que Esther, y cuando los padres de Esther murieron, Mardoqueo adoptó como hija a Esther. Ella era una chica de una figura atractiva y muy hermosa, según cuenta el libro de Esther en el capítulo 2, verso 7. Los judíos eran esclavos en Babilonia. El rey Asuero vivió enamorado de Esther. El rey no conocía el origen étnico de Esther y sus antecedentes familiares, según narra el versículo 20 del mismo capítulo 2. Por su parte, Amán había sido ascendido por el rey Asuero al puesto más alto entre los funcionarios babilonios. Era reverenciado por todos los demás por orden del rey, pero Mardoqueo no se arrodillaba ante él. En consecuencia, Mardoqueo, con su fe de no doblar rodillas sino delante de Dios. Esto le cayó muy mal a Amán, quien lo metió entre ojos enfurecidamente, según dice el texto en el capítulo 3, verso 5. Cuando Amán se dio cuenta que Mardoqueo era un judío, decidió que había que matarlo, y además le vino la sospecha de que seguramente habría muchos más judíos que merecían la misma suerte de Mardoqueo. Desde entonces Amán, dice el texto, buscó la manera de exterminar a todo el pueblo de Mardoqueo, es decir, a los judíos que vivían por todo el reino de Asuero, capítulo 3, verso 6 del libro. Amán mal informó insidiosamente al pueblo judío ante el rey Asuero, asegurando que no obedecen las leyes del reino y sugiriendo un acuerdo para aniquilarlos. Y el rey Asuero, prejuiciado por Amán, le dio luz verde para el exterminio. Esa fue la orden del rey: haz con ese pueblo lo que mejor te parezca. Capítulo 3, versículo 11. Amán envió documentos a todos los gobernadores del reino babilónico con la orden de exterminar, matar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, mujeres y niños, y saquear sus bienes en un solo día, el día 13 del mes 12, señala el capítulo 3, verso 13. Mardoqueo se enteró lo que había sucedido o lo que había sido decretado, hizo duelo y todos los judíos comenzaron a hacer lo mismo. Debido a la amenaza sobre su vida, Mardoqueo no podía acercarse al palacio y enterar de esto a Esther, quien desconocía la situación, hasta que unas criadas y eunucos se lo contaron a la reina Esther. La reina mandó un eunuco a averiguar con Mardoqueo la situación. Cuando se enteró de las condiciones reales, Esther se llenó de dolor, pero decidió tomar acciones. Pidió a los judíos que oraran y ayunaran con ella por 3 días y sus noches. Al tercer día, Esther se puso sus vestidos reales y fue a pararse en el patio interior del palacio frente a la sala del rey. Cuando el rey la vio, porque tenía más de un mes de no verla, se complació de ella. Él notó que algo le sucedía a Esther. Esther lo invitó a un banquete la noche siguiente y pidió al rey que trajera a Amán con él. Hasta aquí se desconocía que Esther era también judía. Aquella noche el rey no podía dormir, así que pidió que le trajeran las crónicas reales, o sea, la historia de su reino. Allí se enteró de que fue un hombre llamado Mardoqueo el que había delatado a unos conspiradores tiempo atrás. Preguntó si aquel Mardoqueo había recibido algún honor o reconocimiento por tal acción valerosa y se dio cuenta de que no. Mandó llamar a Amán y le preguntó: ¿cómo se debe tratar al hombre a quien el rey desea honrar? Amán pensó que se trataba de él mismo, así que se desbordó en sugerencias honoríficas. Cuando terminó de dar todas sus sugerencias, el rey le pidió que se hiciera cargo de ejecutar él mismo los honores para Mardoqueo. Vaya sorpresa, y qué mal que la pasó Amán. Los banquetes ofrecidos en la antigüedad eran de varios días o se prolongaban por varios días con sus noches. Amán hacía galas
de que la misma reina lo había invitado y que sería compañía de la realeza. En el banquete, el rey, enamorado de su esposa, le ofreció a ella la mitad del reino. La reina le dijo que solo quería pedirle algo, que se compadeciera de su pueblo. Ni Asuero ni Amán sospechaban a cuál pueblo se refería la reina, y le explicó al rey que ella y su pueblo habían sido vendidos para exterminio, ni siquiera como para ser esclavos. El rey preguntó a la reina: ¿y quién es ese que se ha atrevido a concebir semejante barbaridad? ¿Dónde está? Dice el capítulo 7, versículo 5 de Esther. Ni lerda ni perezosa, de inmediato la reina respondió: el adversario y enemigo de es este miserable de Amán. El rey se levantó enfurecido para ir al jardín del palacio de la reina, y cuando volvió a la sala del banquete encontró que Amán estaba inclinado sobre el diván donde Esther estaba recostada. Lo mandó a empalar en la gran estaca donde al día siguiente, según Amán, moriría Mardoqueo. La historia prosigue con el reconocimiento del rey a Mardoqueo y sobre todo que retiró los edictos contra el pueblo judío y llenó de garantías a los judíos. En toda esta historia, uno puede comprender que las personas tóxicas tienen una mente en esto: o dominas y sobrevives, o te dominan y sucumbes en la vida. De alguna manera, siempre están buscando no solo hacerse necesarios para otros, sino ser la horma de su zapato. Se comportan como superiores a las demás personas, pero todo con la finalidad de sacar provecho o hacer prevalecer su parecer. Son detallistas y perfeccionistas, incluso miran más allá de lo que realmente está sucediendo. Muchos de ellos son maliciosos por naturaleza, tienen una habilidad impresionante para meterte cizaña o para hacerte sentir culpable, así como para atraer la compasión de los demás o el temor hacia ellos. La persona tóxica es usualmente envidiosa. Lo que sucede es que en el fondo de todo esto está también nuestra actitud. No nos liberamos, llevamos esas relaciones con quien lleva una carga o como quien lleva una carga. Cerremos aquí este segmento y preparémonos para aspectos prácticos sobre cómo lidiar con una persona tóxica. En Proverbios capítulo 18, verso 27, la Reina Valera del 60 dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Es bueno que cada uno nos examinemos de si no somos nosotros esa persona tóxica para las personas que decimos amar o para las personas con las que vivimos, con las que trabajamos y hasta nos relacionamos de manera usual. O si en su lugar realmente somos amigos y nos comportamos como amigos. Si soy un gran amigo, lucharé por no ser tóxico. ¿Qué hacer con una persona tóxica? Las recomendaciones pueden ser muchas según los diversos enfoques de la psicología. La primera acción, eso sí, es esta: reconozca que tiene una relación tóxica y que ese no es el plan de Dios para su vida. Fue Jesús el que enseñó que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, decía Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús no se refería al diablo, se refería a líderes de su nación, a gente que tenía influencia sobre su pueblo y que ejercían esa influencia robando, matando y destruyendo. A eso les llamó Jesús ladrón. La persona tóxica te roba, te degrada, te enferma. La vida que debemos vivir en Cristo es una vida abundante, es decir, una vida de satisfacciones, de realizaciones personales y de buenas relaciones, por supuesto, con las personas con las que convives. La segunda acción es apártese.
Hablando de relaciones tóxicas entre esposo y esposa, el apóstol Pablo en 1 Corintios 7 enseña: pero si el no creyente se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a vivir en paz nos llamó Dios. Cuando uno reconoce que está siendo afectado por una persona tóxica, el consejo paulino es: sepárese de esa relación tóxica que le produce servidumbre y le quita su paz. Considere esto: ¿cómo se le puede llamar creyente a una persona que niega con su conducta de vida los valores de Dios? Apártese, no debe ser una cosa de menosprecio tuyo, sino de salud. Cuando en un hospital ingresa una persona cuya enfermedad contamina o contagia, entonces lo separan hasta que se rehabilite. La tercera acción: sánese. Después de estar expuesto por un tiempo significativo a una relación tóxica, las personas terminamos enfermas y muchas veces hasta nos volvemos igualmente tóxicos. El escritor de Hebreos enseña que uno debe buscar la paz y agrega: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos, dice el capítulo 12, verso 15 de Hebreos. Lo que las personas tóxicas crean en las demás personas es amargura. Muchos de ellos son heridores profesionales. Actúan como personas con habilidades para lastimar y amargar nuestra vida. Hay cónyuges tan tóxicos que no solo amargan la vida de sus parejas, sino que terminan contaminando a toda su familia del mismo mal. No ayudarás a un hijo intoxicado si tú como padre o madre también lo estás. Cuando uno sube a un avión y escucha las instrucciones de los sobrecargos acerca de un eventual accidente, escuchará que la indicación es esta: si las mascarillas caen de su compartimento, ale de ellas, colóquelas sobre su boca y nariz, respire normalmente y luego coloque la mascarilla de los niños o ancianos que viajan a su lado. Esa es la normativa. Solo el sano sana. Solo puede ayudar el que está en sus cabales. La cuarta acción: rompa con sus patrones de dependencia emocional. No son pocas las personas que terminan con una relación amistosa, amorosa, laboral y hasta eclesial para luego embarcarse en una similar o peor. Esto sucede porque la persona lleva en sí misma ya un patrón de dependencia emocional que debe cambiar radicalmente. En la parábola del hijo pródigo contada por Jesús, uno descubre que el hermano mayor era una persona tóxica. Cuando se refiere a su hermano que ha regresado, al menor, lo hace despectivamente ante su padre. Dice: pero ahora llega ese hijo tuyo. Lucas capítulo 15, verso 30. Uno sospecha que quizás la causa que provocó que aquel hijo se fuera de la casa era la actitud tóxica de su hermano. Este hijo mayor se comportaba como una persona ingrata. El padre de esa historia responde a su hijo mayor: teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Noten la diferencia entre este hijo tuyo y este hermano tuyo. Hay un cambio de patrón en cuanto a la verdadera relación y sobre todo la relación en términos afectivos y emocionales. Los patrones emocionales los heredamos desde nuestra niñez. Normalmente surgen por la influencia de un padre o de una madre tóxica que nos fue creando un sentido malsano del deber para con los demás o nos fue creando un sentimiento de culpa. No basta sanarse de una relación tóxica, es necesario desechar esos patrones falsos, como parece indicar Efesios en el capítulo 4, versículo 25, o Santiago 1, 21, o Primera de Pedro 2, 1, que afirma: desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Todo ello es una descripción de una persona tóxica. Finalmente, y no porque no deban ser consideradas otras acciones recomendables, decide que hay cosas que no permitirás más, tales como que una persona tóxica critique a otra que no esté presente.
Si lo hace con otros, lo hará contigo. No permitas que la persona tóxica solo te enfoque los problemas. Exígele soluciones. No permitas que te falte el respeto ni que te maltrate psicológica o físicamente. Piensa por un momento, Dios te creó con dignidad y tu dignidad costó el precio de su vida en la cruz. No permitas que te griten, ni te humillen, ni te sigan culpando de los males de otros. No permitas más que se victimicen haciéndote sentir que eres el culpable de todos sus males. No son víctimas, son verdugos que procuran seducir y limpiar el terreno para servirse de los demás con lo que necesiten. Albert Bernstein escribió un libro que tituló Vampiros emocionales. Es la forma de describir a esas personas tóxicas que nos roban la energía y apenas nos dejan respirar sin que nos demos cuenta. Sus relaciones son hiperabsorbentes. Cuando terminas una conversación con ellos o estás agotado y sientes la sensación de alivio, cuando se va, entonces tienes que sospechar que estás con una persona tóxica. Terminamos por supuesto, pensando que es tóxica. El apóstol Pablo decía, ustedes fueron comprados por un precio, no se vuelvan esclavos de nadie. No te denigres creyendo que haces bien. Honra al Señor que te dio libertad de toda servidumbre. Las personas fuimos creadas para amarnos unos a otros, no para intoxicarnos unos a otros. Es mi confianza de que el tema contribuya a despertar conciencia sobre esta actitud nociva y pueda a la vez servir como motivación para profundizar en su estudio y consideración, sobre todo para quienes procuran vivir con una mejor calidad en sus relaciones personales más cercanas. Agradecemos su fina atención al Convida de hoy y esperamos volver a encontrarnos pronto en este programa. Mientras tanto, cuide que su manera de relacionarse con los suyos no sea la manera de una persona tóxica. Hemos presentado Convida, un programa de reflexión y motivación con el pastor Rolando Soto. Apreciamos sus comentarios y sus consultas y le motivamos a nuestra próxima cita en Convida.